oyentes de este su podcast Noticias y Buenas Noticias. Hoy vamos a hablar un poco del capítulo 6, los primeros versículos, y este episodio va a ser bien corto, porque el texto es bien corto. Pero al mismo tiempo es muy interesante porque vamos a hablar de algunas diferencias entre los adultos y los niños con respecto a la fe. Así que quédate con nosotros porque es muy interesante este tema. ¿Cómo está Ponce? Ponce es Ponce, no ha cambiado mucho. Dicen. ¿Y cómo está el camino al zoológico? Ruidoso, como siempre, escuchando a Mundi, saludando a todo el mundo. Y a mis nenes también. Parece que cada vez se están poniendo más ruidoso. Tienen más ganas de salir de la casa, están extrañando a la rutina, a los amigos, a la escuela. Y están algo estresados, he notado. Oh, wow. Pastor Gustavo, si eso sea el caso con Micaela, que está un poco más joven. Para nada. Nada de estrés con respecto a lo que está pasando. Ella vive en su propio mundo, donde no hay, Ahí está. donde no hay coronavirus, ¿verdad, baby? Así que es totalmente diferente. Creo que es una gran diferencia con los adultos, ¿no? Que tenemos más cosas en que pensar y qué hacer, mientras que los niños solo comen y duermen. Sí, Claro. me imagino que mientras más años tienen, más estrés, ¿verdad? En el caso de la casa de ustedes, Pastor Anthony, ustedes tienen hijos de varias edades. ¿Es así? Sí, tal cual. Y yo te doy razón totalmente. La mayor es la que más estrés muestra, más estrés tiene. Ella tiene 6 años y yo diría que la cuarentena como que le ha hecho retroceder un poco en años, en términos de madurez, ¿no? Está actuando más como más joven, más bebé. Necesita más atención de sus papás. Interesante. Estás extrañando a su amiguito Andy. Ajá, debe ser. Pero en cambio, el más chiquito, que tiene 20 meses, 22 meses, él está también en su propio mundo. Se nota que está un poco nervioso por quizás el nacimiento de su hermanito. Como que sabe que algo va a cambiar pronto, pero por lo general no le afecta tanto el estrés. Sí, una de las cosas que me llamó la atención en el texto de hoy son las muchas preguntas que plantean los vecinos de Jesús en Nazaret. ¿Y por qué estamos hablando de niños si en la historia de hoy no hay niños? Vamos a hablar esto un poco. Hay que recordar, estamos hablando de los que conocían a Jesús desde que era muy joven, no de bebé porque nació en Belén, pero son amigos de crianza o familia de crianza. Estamos hablando de pueblos muy pequeños, especialmente Nazaret. Entonces, habiendo hablado de la noticia, aunque noticia personal, vamos directo a las buenas noticias en San Marcos, capítulo 6, versículos 1 a 6. Volvemos en breve.
San Marcos, capítulo 6, versículos 1 a 6, lo cual lo voy a leer. De ahí Jesús se fue a su tierra y sus discípulos lo siguieron. Cuando llegó el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. Al escuchar a Jesús, muchos se preguntaban, admirados, ¿de dónde sabe todo esto? ¿Qué clase de sabiduría ha recibido? ¿Cómo es que con sus manos puede hacer estos milagros? ¿Acaso no es el carpintero, hijo de María y hermano de Jacobo, José, Judas y Simón? ¿Acaso no están sus hermanas aquí entre nosotros? Y les resultaba muy difícil entenderlo. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, excepto en su propia tierra, entre sus parientes y en su familia. Y Jesús no pudo realizar ahí ningún milagro, a no ser sanar a unos pocos enfermos y poner sobre ellos las manos. Y aunque se quedó asombrado de la incredulidad de ellos, siguió recorriendo las aldeas de alrededor para seguir enseñando. Hasta aquí la palabra de Dios. Ok, muy interesante, como siempre, nuestras historias. Algunas cosas en esta breve historia que hay que destacar. La primera, como mencioné antes, es que todo lo que dice es una pregunta, ¿verdad? ¿De dónde sabe todo esto? ¿Qué clase de sabiduría ha recibido? Todo es en forma de pregunta. Ellos están buscando entender qué ha pasado. Buscan entender. Imagino que los niños en casa están buscando entender. Yo sé que nosotros adultos estamos buscando entender. Cada día chequeamos la noticia, buscamos qué de este estudio, qué han dicho sobre el toque de queda, cuándo lo van a levantar. Es que realmente saben de qué hablan. Mientras más maduros que somos, más cuestionamos todo. Y se ve esto, los parientes, los vecinos de Jesús comienzan al escuchar a Jesús a cuestionar. Y sus preguntas nos llaman la atención. Son de dos tipos, ¿verdad? Primero, en el versículo 2, son preguntas sobre el contenido de su mensaje. Ellos parece que reconocen que el contenido de su mensaje es divino, es celestial. No está enseñando cosas de un estudio de seminario de fariseos. Su enseñanza tiene una autoridad desconocida y ellos reconocen esto. No niegan de que él está diciendo tiene origen divino. ¿Cómo es que con sus manos puede hacer estos milagros? Ellos vean o han escuchado y visto en sus otras aldeas que Jesús está haciendo cosas divinas. Entonces no es que no creen por no ver, han visto, han escuchado, pero hay algo que no cuadra con ellos. ¿Cómo puede ser que todas estas cosas, este Jesús de leyenda que escuchamos de toda la región, sea nuestro Jesús del barrio? Ahí es que no cuadra, ¿verdad? Sus enseñanzas tienen origen divino. Sus acciones se pueden ver claramente, pero es Jesús del barrio, es Jesús de aquí. Y su segunda secuencia de preguntas le muestra que no pueden cuadrar estas dos cosas. ¿Acaso no es el carpintero? Él tiene un trabajo normal. ¿Qué hace enseñando? Hijo de María, hermano de Jacobo, José, Judas y Simón. ¿Acaso no están sus hermanas aquí entre nosotros? ¿Qué es el problema para los de Nazaret? No es que no le gusta lo que él tiene que decir. Es que no pueden cuadrar discordancia entre Jesús divino y Jesús hombre.
conocen Jesús hombre, han visto a Jesús divino, pero no los pueden tener juntos. Voy a abrirlo para sus comentarios y creo que aquí es que va a ser la mayoría de la conversación realmente. Sí, sin duda. Yo creo que es muy fácil a veces cuando hago un poco de comida. Mi esposa, Ruth, siempre está preguntando qué tiene, qué le puse, qué es, de dónde inventé esa receta. Mientras que mi hija solamente quiere meter la mano en el plato y comer. Sin preguntar nada, si es picante o no es picante, ella solo quiere chequear, por comer. Entonces, es más o menos lo que pasa aquí con la gente que ha visto a Jesús y que evidentemente tienen un contexto de su trasfondo mucho más amplio que todas las personas que antes, pero eso no es suficiente para ellos creer en él, sino más bien pone más dudas en su cabeza, que al final del día lo que llega es a incredulidad. Y creo que debe llamar la atención a veces la sencillez del Evangelio. No se necesita ser un experto ni alguien que ha estudiado toda su vida la Biblia. Sería muy bueno, pero no es necesario esto para poder llegar a creer y tener fe, ¿no? Por eso Jesús siempre está invitando a los niños o a la gente a ser como niños, porque son muy inocentes en este sentido de no estar discutiendo nada, simplemente lo creen como sus padres lo dicen. Um, Algo importante es que ahora no recuerdo en dónde está esta cita, pero dice más o menos que Lutero habla de cómo es a veces la ingratitud del evangelio, ¿no? Cómo el evangelio estuvo en varios lugares y a veces cuando no es apreciado ni es escuchado como debería ser, entonces se va. Y eso es más o menos un poco de lo triste que hay en esta historia, es que ahí hubo esta lluvia del Evangelio, pero no fue apreciada. Y por un momento está, y pronto ya no va a estar más. Y eso es a lo que hay que tener un poco de miedo, ¿no? Que si perdemos el Evangelio, estamos perdiendo nuestra propia vida, todo lo que somos. Sí, Sí. estaba buscando la cita, no lo encontré, pero conozco lo que refiere. Sí, Lutero dice que la palabra de Dios es como un nube que rocía sobre la tierra, pero que se va mudando. Mm. Y cuando la gente deja de apreciar, lo pueden perder. Irónicamente, la misma pasó a la Alemania mismo de Lutero, ¿verdad? Después de la reforma luterana, en que muchos volvieron a tener el Evangelio por mucho tiempo y se brotó, floreció en toda Europa por muchos años. Unos 200-300 años después, Alemania llega a ser tan secular que rechaza a Dios, cierra iglesias y tenemos en la Segunda Guerra Mundial una Alemania que es totalmente la imagen de la maldad. Ujú. Y era antes donde surgió de nuevo el Evangelio. Se cambió por el tiempo. Muchos de los países del Medio Oriente, por ejemplo, Egipto, era uno de los centros principales de la cristiandad. Y luego se desapareció, llegó a ser musulmán. Y hoy en día, si mencionamos cristianismo en Egipto, pues sería sorprendente, aunque hay muchos cristianos muy fieles. Son la minoría y cambia siempre. Hoy África, hay más luteranos en África que cualquier otra parte del mundo. Y Sí. solo hablando de nuestra rama de la Iglesia Universal. Ujú. Pastor Antonio iba a decir algo. Me ha hecho
pensar en esa canción de la escuela dominical. Cristo me ama, bien no sé. Por la Biblia me dice así. Y yo recuerdo cuando empecé a estudiar un poco la teología para prepararme para ser pastor, o aún antes, ¿no? Saliendo de la escuela superior, high school. Yo despreciaba esa canción. No, es solo cosa de niños. Mi fe es algo mucho más profundo, ¿no? Y yo conozco toda la doctrina y las evidencias que hay para creer. Pero mientras más viejo me ponga y cuando tengo más niños tengo también, ya aprecio más esa canción. Yo creo que es justo lo que decía Gustavo, que nosotros tenemos lo suficiente en la palabra de Dios. No es necesario que sepamos todas las doctrinas o tener todo memorizado, las evidencias para la fe, que son cosas buenas, pero al final del día, saber que Jesús nos ama, porque la Biblia nos dice, es más que suficiente. Eso es la fe salvadora que tanto estamos hablando. Sí, Y es, adelante. no, te iba a decir, si hay algo, que más me encanta de nuestra iglesia luterana, la teología luterana, es exactamente esto. Mientras más erudito pensamos, tenemos que siempre admitir que no podemos avanzar en el conocimiento de los mismos niños. La fe es así de sencillo. Estamos actualmente haciendo un proyecto con muchas familias aquí en Facebook, utilizando el folletito, una explicación sencilla de la fe cristiana, ¿verdad? Y uno puede pensar así de corto. Bueno, ese es para los nenes o este es para los principiantes. Pero realmente, este es la fe cristiana. Ese es el librito. Es simplemente las buenas nuevas de Jesús, realmente el Hijo de Dios, parte de la Trinidad, que murió por nosotros, pagó el pecado y ahora tenemos vida con él. Y fin. Es así de sencillo y fascinante porque antes de que comenzábamos esta grabación, estábamos hablando un poco de si solo pudiéramos haber conocido a Jesús o estado ahí para ver las cosas, si tuviéramos más evidencia, ¿verdad? Vi, no sé si fue National Geographic o otro, que alguien hizo un estudio de tomando diferentes huesos del área de Nazaret para hacer como un cálculo genético de cómo más o menos debería haber visto a Jesús, cómo sería su cara, si parecía al promedio de las personas y todo. Es que queremos conocer más, queremos tener cercanía, pero la gente que conocían a Jesús como vecino, como el carpintero o constructor, más bien traducido, tectón, que construyó la galería de su casa, ¿verdad? Este lo hizo más difícil creer. Y no porque no vieran los milagros, dice que vieron los milagros. No porque no escucharon su palabra, es que ellos sí escucharon su palabra. Pero el conflicto de tenerlo delante de ellos como alguien conocido, su conocimiento llegó a ser el obstáculo. Y creo que puede ser la misma. Si nosotros pensamos
que es nuestro conocimiento que importa, en vez de la fe en Jesús por quien es, como un bebé, como un niño, pues hemos perdido el hilo por total. Hemos cegado a nosotros mismos. Sí, y me parece que hay un mensaje bien interesante aquí para los cristianos, tanto como para aquellos que aún no han llegado a ser cristianos, pero que tienen algunas preguntas. Mucha gente pregunta a veces, luterano, ¿qué es eso? Iglesia luterana, que siguen a Martin Luther King. Entonces uno tiene que explicar un poco de la fe. Pero yo creo que a veces uno pierde un poco el tiempo intentando explicar cosas que no son necesarias ni importantes, ¿no? Si uno tuviera la oportunidad de hablar solo un minuto, entonces uno elegiría la frase que realmente define a la iglesia luterana, que no tiene nada que ver con el nombre de Lutero en realidad, sino con el contenido de la fe, que es esto, como decía Pastor Anthony, tan sencillo como que Jesús me ama, murió en la cruz y por eso tengo vida eterna y soy salvo. Ya, listo. Y eso define ya quiénes somos. La cruz que tenemos a veces puesta simplemente resume lo que creemos y ya. Creemos en ese Cristo crucificado que murió por nosotros. Es un símbolo que sin palabras ya dice lo que creemos, ¿no? Entonces, es el ánimo para las personas poder compartir su fe con otros en esa manera, simple y sencilla. Y por otro lado, es para la gente buscando preguntas. No van a encontrar la respuesta con millones de preguntas, porque no trata de conocimiento ni de inteligencia, sino trata simplemente de fe, ¿no? En una fe tan sencilla como un niño lo puede creer, sin cuestionar y razonar tan profundamente, porque al fin y al cabo es como decía Lutero, ¿no? Que la razón también es bastante débil y se acuesta a veces con el diablo para decir que si la razón no está sometida a las escrituras, entonces, ¿qué es lo que hay? ¿No? Pero cuando la razón está sujeta a las escrituras, entonces uno llega a creer no por lo que entiende, sino por lo que es. Tal cual. Quizás aquí vale la pena buscar una de las palabras originales. El español lo tradujo y les resultaba muy difícil entenderlo. El griego dice, y fueran escandalizados en esto. Escandalizados. Esta palabra quiere decir como algo que le causa tropezar. Ese fue demasiado para ellos. Y creo que justamente esto es lo que estamos diciendo. Las preguntas son buenas, porque si estamos buscando con fe conocer más sobre Jesús, Dios responde a nuestras preguntas. Los niños preguntan también. Pero no deben llegar a un punto en que las mismas preguntas nos obstaculizan para que no veamos a Jesús. Mucho de la doctrina luterana se basa en justamente esto. La Santa Cena es un buen ejemplo. En la Iglesia Católica creen, al igual que nosotros, que realmente recibimos en la Santa Cena el cuerpo y sangre de Jesús. Igual en la Iglesia Ortodoxa también. Todas las iglesias antiguas mantienen esta confesión. Pero ¿qué es la diferencia entre nosotros, los católicos romanos, y los evangélicos, por decirlo, los otros protestantes? Los católicos quieren saber, pero ¿cómo es posible que Jesús se hace presente si hay pan y vino? Entonces ellos utilizan mucha lógica filosófica para explicar y inventan
todo un sistema de cómo es posible que Jesús hace el milagro. Es la transubstanciación. Los calvinistas al otro lado, los protestantes, ellos también inventan una forma y ellos dicen, al igual que los nazarenos, pues no es posible que esto sucede. No puede ser posible. Entonces tenemos que entenderlo de otra manera. La respuesta luterana, y no digo para hablar de la comunión, pero para quizás destacar lo que está pasando aquí, es, no sabemos. Para mí ese es lo que más me gusta de nuestra iglesia. La respuesta es que no sabemos cómo es posible. ¿Cómo puede ser que el carpintero también es el que fabricó el mundo con sus propias manos? No sé, no tengo la menor idea. Es por fe. No sabemos cómo Jesús llegó a ser, no llegó a ser, perdón, eso fue mal dicho. No podemos comprender cómo Dios se hace ser humano. Pero creemos que ese es justamente lo que está diciendo Jesús en su palabra y nos llama a creerlo. Nos llama a tener fe. Es muy interesante esa palabra que dijiste, Pastor James, porque es la misma, si no me equivoco, que se usa en el 1 de Corintios, el versículo 23, cuando se habla de, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, que para los judíos ciertamente tropezadero, para los no judíos una locura. Es la misma palabra ya en el griego, escandalón. Es Sí. algo El que causa el tropiezo. Sí, es escandaloso para creer esto porque obviamente no tiene sentido. Uno no se puede quedar tranquilo, escuchar y ya, sino que causa un tipo de incertidumbre y algo incómodo adentro para decir, ok, pero ¿es Jesús, en serio? Esa es la cruz también, ¿verdad? Porque hoy en día se ha perdido un poco el escándalo de la cruz, porque ha llegado a ser tan conocido como símbolo del cristianismo. Pero si uno piensa bien, los cristianos tenemos cruces en toda la casa. Oye, pero imagínate si nosotros tuviéramos sillas eléctricas, imágenes de sillas eléctricas o de pistolas en toda la casa. Es un escándalo. Ver el crucifijo es ver a un hombre morir, pero de forma tan terrible. Y el escándalo es cuando miramos a la cruz, con Jesús ahí colgado, estamos mirando a nuestro Dios. ¡Qué escándalo! ¿Cómo puede ser posible que el que está colgado ahí, frente a nuestros ojos, es el Dios del universo? Es el mismo problema que tienen los nazarenos. Pero veo lo que está diciendo y haciendo. El problema es que está en la cruz. El problema es que es el carpintero. No tiene problema con nada. El problema es que tiene estas dos realidades a la vez. Y creo que es la misma lucha para nosotros hoy. Siempre estamos luchando cuadrar que nuestro Dios murió y resucitó. Se hizo un hombre. ¿Cómo? Sin duda. Son las preguntas a veces de algunas personas diciendo como, pero es que aquí yo no veo milagros en la iglesia, ¿verdad? Hay cosas tan grandes. Entonces, ¿cómo Dios puede estar aquí? Bueno, mira, hablando del bautismo nosotros, decimos que es un milagro increíble. Pero ¿por qué no puede ser visto como un milagro? Y ahí vienen las preguntas, ¿no? Porque es simplemente agua. Porque el pastor también es pecador. ¿Y cómo él va a hacer eso? Pero que lo hicieron en esta iglesia y no fue allá en la catedral.
Entonces, como ahí está el milagro. Jesús está presente allí. Él es verdadero Dios, verdadero hombre. Entonces, no hay que buscar señales más allá de las que Él nos ha dado y en las cuales se revela. Así que creo que es un texto bien que nos debe llamar la atención para no pedir a Dios que no seamos nunca como el pueblo de Nazaret, ni ningún pueblo en el que ha sido rechazado el Señor, sino más bien como aquellos que valoran y aprecian la palabra, como dice ese himno que cantamos. Tu palabra aquí es un tesoro para mí, ¿verdad? Ujú. Sí, quizás para finalizar para hoy, habíamos dicho el episodio pasado que hay un cambio aquí en el texto. En el episodio anterior llegamos a un punto climático en cuanto a los milagros. Jesús acabó de resucitar a alguien de los muertos. Un milagro, pero que va más allá que todos los milagros en el Antiguo Testamento y hasta aquí en el Nuevo Testamento. Increíble. Y aquí tenemos algo anticlimático. Después de ver todo el poder y autoridad de Jesús, todas las multitudes, tenemos que enfrentarnos con el Jesús humano. Y esta lucha ahora va a seguir siendo como tema principal del próximo parte de San Marcos. Entonces continuaremos estudiando en los siguientes episodios. Vamos a terminar para hoy con una oración final. Invito al pastor Maita a hacer nuestra oración. Oremos. Amado Padre Celestial, te damos gracias porque tú has venido hasta nosotros con tu palabra. Nos has dado la fe con la cual podemos creer, confiar en ti por sobre todas las cosas. Te pedimos que fortalezcas esta fe cada día más con tu palabra, de tal modo que podamos aferrarnos más y más a ella, que podamos creer como niños y esperar todo de ti como niños, siendo que también tú eres nuestro Padre Celestial. En nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien, muchas gracias a todos por participar hoy. Esperemos que siga siendo bendición y nos veremos en la próxima. Cuídense mucho. Un abrazo. Vamos.